El restaurante Empire despertaba lentamente, como un aristócrata que no soporta el ajetreo. Los primeros rayos del sol se deslizaban estérilmente por las superficies de acero perfectamente pulidas de la cocina, que aún no había sentido el calor del día. El aire era frío y olía a ozono, limón y costosos productos de limpieza. Aquí reinaba el culto al orden, elevado a la categoría de absoluto. Cada cuchillo estaba en su sitio, cada servilleta doblada en el ángulo correcto. Era un mundo de simetría y control, el mundo de Damien. El teléfono de su despacho sonó como una disonancia fuera de lugar. Damien se apartó de los informes y pulsó el botón del altavoz. Escuchó. Su voz era tranquila y carente de emoción. «Señor Henderson, soy Jenna. No puedo más». La voz al otro lado del teléfono sonaba culpable, pero firme. Era la 27ª niñera en los últimos 6 meses. «Lo siento, pero me voy». Damien escuchó en silencio sus confusas explicaciones sobre una niña callada que casi no habla, pero que mira como si lo entendiera todo. «Me da miedo, señor», admitió la chica. «Te haré la transferencia, Jenna». Dejé la llave en la mesita del vestíbulo. No intentó convencerla. Damien simplemente colgó y miró a su sobrina. Mia estaba sentada en un enorme sofá de cuero. Sus piernecitas no llegaban al suelo. Tenía un cubo de madera en las manos, pero no jugaba con él. Solo observaba el dibujo de las vetas. 5 años. Solo tenía 5 años y ya se había convertido en un problema que no se podía resolver con dinero. Tuvo que llevársela con él. No había otra salida. Cuando su sedán negro se detuvo frente al restaurante, el portero Mark se apresuró a abrir la puerta con su habitual amabilidad. «Buenos días, señor Henderson». Pero su sonrisa se congeló cuando vio que Damien sacaba a una niña pequeña del coche. Los niños nunca cruzaban el umbral de ese establecimiento. «Es mi sobrina Mia», explicó Damien con frialdad, cortando cualquier pregunta. «Hoy está conmigo». «Por supuesto, señor». Mark bajó la mirada, ocultando su sorpresa. Damien agarró a Mia con fuerza de la mano. Su mundo consistía en líneas claras y detalles calculados. El mundo de Mia era un misterio. Entraron en la cocina, donde los cocineros ya se movían en una danza silenciosa y perfeccionada a lo largo de los años. «Monsieur Damien». El chef Antoine, un hombre alto de rasgos marcados, se acercó a él. Su mirada se deslizó por Damien y se clavó en la pequeña figura que estaba a su lado. Un invitado inesperado. «Buenos días, Antoine. ¿Tenemos todo listo para esta noche?», preguntó Damien, ignorando deliberadamente la ironía. «Por supuesto, la cocina funciona como un reloj», respondió el chef sin apartar su mirada de Mia. «Pero los relojes no están diseñados para detalles extraños». Damien sintió cómo se tensaba el ambiente. «Es Mia», dijo secamente. «Se quedará conmigo en el despacho. No molestará a nadie». «Eso espero», siseó Antoine antes de darse la vuelta y marcharse. Damien llevó a la niña a través de la cocina, pasando junto a las superficies relucientes y las filas de cuchillos. Se sentía como si estuviera llevando una fuente de caos a través de un mecanismo perfectamente engrasado. En el despacho sentó a Mia en una silla y le dio un montón de papel limpio y un lápiz. «Quédate aquí sentada en silencio, ¿vale? Tengo que trabajar». La niña asintió sin levantar la vista. Él se sumergió en las cuentas, pero su presencia se sentía físicamente. 1 hora más tarde, al levantar la cabeza, descubrió que la silla estaba vacía. Su corazón dio un vuelco. Salió corriendo del despacho y casi inmediatamente la vio. Mia estaba de pie junto a una gran caja de hierbas frescas que acababan de entregar. Los cocineros la evitaban. Ella extendió su pequeña mano. Tomó una hoja verde oscuro de salvia rara y la acercó a su cara. Inhaló el aroma lentamente, con los ojos cerrados y una concentración tan profesional
que parecía estar realizando un análisis. La joven sous-chef Olivia, que estaba cerca, se quedó paralizada con el cuchillo en la mano, observando la escena con evidente asombro. Antoine apareció junto a Damien tan silenciosamente como una sombra. Su rostro parecía una máscara de piedra fría. «Tengo que pedirle que se la lleve». La voz del chef era suave, pero resonaba con firmeza. «Esto es una cocina, no un patio de recreo». Damien miró a Mia, que seguía examinando la hoja de salvia, y luego dirigió la mirada a Antoine. Entendía que el chef tenía razón. Él mismo había establecido esas reglas. Su restaurante era un templo de la gastronomía, un lugar donde no había derecho al error. La presencia de una niña violaba todas las leyes imaginables de ese mundo. «No está tocando nada», respondió, aunque él mismo no creía en sus palabras. «¿Qué estoy haciendo?», pensó. Se sentía ridículo. «No se trata de eso», insistió Antoine. Se acercó y bajó aún más la voz para que nadie del personal lo oyera. «Los bebés no tienen cabida en la cocina. Distraen al equipo, rompen la disciplina». Mia parecía no haberlos oído. Pero cuando Damien volvió a mirarla, ya no estaba examinando la salvia, sino mirando sus zapatitos. Lo había oído todo. Damien sintió una punzada de algo desagradable, parecido a la vergüenza. Se debatía entre la necesidad de mantener su autoridad como propietario y un repentino y confuso sentido del deber hacia esa pequeña persona. Él era su único tutor, su única protección. «Yo mismo resolveré este asunto, jefe», dijo con más brusquedad de la que hubiera deseado. Antoine asintió en silencio y regresó a su puesto de trabajo, mostrando con toda su actitud una fría desaprobación. Damien se acercó a su sobrina y se agachó a su lado. «Mia, volvamos al despacho. Prometiste que te quedarías allí». Ella no respondió. Simplemente siguió mirando al suelo. Él suspiró, sintiendo cómo la irritación volvía a crecer en su interior. Tenía que resolver los problemas con los suministros, aprobar el nuevo menú, no jugar a ser niñera. Se levantó dispuesto a cogerla de la mano y llevársela, pero entonces ella levantó la vista hacia él. En su mirada no había lágrimas ni resentimiento, solo una tranquila seriedad infantil. «Mamá cocinaba mejor que lo que huele aquí», susurró tan bajo que él apenas la oyó. Esas palabras le golpearon más fuerte que cualquier bofetada. No eran solo un capricho infantil, eran una sentencia para su mundo perfecto y equilibrado, que había construido durante años, un mundo en el que, al parecer, faltaba lo más importante, el alma. Damien llevó a Mia de vuelta al estudio. Le habló con severidad, sin apenas mirarla. «Tienes que quedarte aquí, ¿me entiendes? Es muy importante». Ella volvió a asentir sin decir nada. Cerró la puerta con llave y volvió a la cocina para arreglar las cosas con Antoine. Su conversación fue breve y tensa. Damien se sentía como si no estuviera defendiendo a una niña, sino a algún capricho inexplicable suyo. 20 minutos después volvió al estudio. La silla estaba vacía. Esta vez no sintió pánico, solo una irritación sorda y profunda. «Lo está haciendo a propósito», pensó. Recorrió metódicamente toda la cocina. No estaba por ninguna parte. Olivia, la joven segunda chef, se fijó en su búsqueda. «¿Busca a una niña, monsieur?», preguntó en voz baja. «Creo que se ha colado en el almacén hace unos minutos». La puerta del almacén estaba entreabierta. Damien echó un vistazo dentro. Era una habitación fresca y seca, llena de estanterías desde el suelo hasta el techo. En las estanterías había cientos de botes, botellas y recipientes con especias de todo el mundo, alineados en filas ordenadas. Y en medio de ese reino aromático, sentada en el suelo, estaba Mia. Sacó varias docenas de botes de los estantes inferiores y los colocó delante de ella. Cogía cada uno, le quitaba la tapa, lo acercaba a la nariz
y se quedaba inmóvil con los ojos cerrados durante un buen rato. Luego colocaba con seguridad el bote en uno de los varios grupos que había formado en el suelo. ¡Qué desorden!, fue su primer pensamiento. Ahora tendré que llamar a alguien para que lo ordene todo alfabéticamente, como es debido. Ya estaba a punto de entrar y regañarla severamente, pero algo lo detuvo. No había caos en sus acciones, se fijó mejor. Un grupo de tarros desprendía un aroma cálido y dulce: canela, nuez moscada, cardamomo. Otro tenía un aroma fuerte y terroso: comino, cilantro, cúrcuma. El tercero era fresco y herbáceo. Ella no solo estaba jugando, estaba creando un sistema basado exclusivamente en los aromas. El recuerdo lo golpeó de repente, como un destello de luz: su hermana Lillian. Tenía 17 años y estaba de pie en su vieja cocina, rodeada de botes de especias. «No son solo polvos, Day», decía con un entusiasmo que él entonces no comprendía. «Son pinturas. Con ellas se puede pintar cualquier sabor». «¡Qué tontería!», respondió él entonces con toda la arrogancia de un hermano mayor que ya estudiaba economía. «Tienes que pensar en la universidad, no en la cocina. Eso no es serio». Recordaba cómo se le había apagado la sonrisa. Ella no respondió nada, solo guardó las especias en silencio. Lilia entró en la universidad, tal y como él quería. Obtuvo un título en Derecho que nunca utilizó. Se casó y dio a luz a Mia, y su sueño se quedó allí, en aquella vieja cocina, entre los botes de pinturas. El sentimiento de culpa era un viejo y habitual compañero, pero ahora se había vuelto casi físicamente palpable. Miró a su hija, que estudiaba los aromas con la misma seriedad y concentración, y vio en ella el fantasma de Lillian, el fantasma de un sueño que él mismo había ayudado a enterrar con el pretexto del cuidado y la practicidad. La irritación desapareció sin dejar rastro. En su lugar apareció algo nuevo, algo desconocido. Era una curiosidad aguda, casi dolorosa. Salió por la puerta. Mia se sobresaltó al verlo y miró asustada a los frascos desordenados, esperando el castigo, pero él no la regañó. Simplemente la observó en silencio. En ese momento Antoine asomó la cabeza por la puerta del almacén. Su rostro se torció en una sonrisa despectiva. «Me lo imaginaba», dijo entre dientes mirando el desorden. «Monsieur, esto ya es demasiado». «No ha estropeado nada», respondió Damien en voz baja, sorprendido de su propia calma. «Está convirtiendo mi cocina en un circo», replicó Antoine. «¿Qué será lo próximo? ¿Va a hacer malabares con los cuchillos?». En ese momento, bajo la presión de la mirada gélida de Antoine y debido a una repentina e irracional obstinación, Damien tomó una decisión. Miró al chef y luego a Mia. «Está bien, Antoine. Vamos a comprobarlo», dijo con firmeza. «Ahora vamos a la cocina. Olivia, trae una tabla de cortar y zanahorias». En la cocina se hizo el silencio. Los cocineros se quedaron quietos, observando la extraña escena. Olivia, desconcertada pero rápida, cumplió la petición. «Haremos una apuesta», continuó Damien, mirando directamente a los ojos a Antoine. «Si Mia es capaz de cortar estas zanahorias a la perfección, podrá quedarse. Si no, no volverá a pisar esta cocina jamás». Las palabras quedaron suspendidas en el silencio resonante de la cocina. Parecía que incluso el chisporroteo del aceite en la lejana placa y el suave zumbido de las campanas extractoras se habían detenido. Los cocineros, que hasta entonces se habían movido con precisión mecánica, se quedaron inmóviles en posturas ridículas, convirtiéndose en espectadores de un espectáculo inesperado. Sus rostros expresaban una mezcla de desconfianza y curiosidad. Antoine, lenta y casi teatralmente, cruzó los brazos sobre el pecho. En sus labios se dibujaba la sonrisa indulgente de alguien que ya conoce el desenlace. «¿Lo dice en serio, monsieur?». Su voz rezumaba sarcasmo.
¿Va a poner en juego la reputación del Empirio por esto? Damien sintió como se le subían los colores a la cara. ¿Qué he hecho? Le retumbaba en las sienes. Un impulso momentáneo, una estúpida obstinación, el deseo de humillar a ese jefe engreído, y ahí estaba, en el centro de su propia cocina, arriesgándolo todo. No solo había puesto en juego su autoridad, sino todo ese mundo ideal de orden que había construido con tanto esmero. Miró a Mia. La niña no parecía asustada. Miraba la gran tabla de cortar sobre la mesa de acero con la misma expresión seria con la que antes había estudiado las especias. En sus ojos no había desafío ni miedo, solo concentración. Es por Lillian, se dijo a sí mismo, aunque no estaba del todo seguro. Al menos tengo que intentarlo. Esa idea le dio fuerzas. Nunca estoy más serio, Antoine, respondió con calma. Pon la tabla sobre la mesa. Olivia miró con recelo a Damien, luego a Mia, pero obedeció. Colocó la pesada tabla de madera en el centro de la mesa de trabajo. Junto a ella colocó las zanahorias peladas y un gran cuchillo de cocina. Antoine sonrió aún más. Ni siquiera llega a la mesa. Era cierto. Mia se acercó a la mesa que le llegaba casi al pecho. Miró a su alrededor con su mirada tranquila y observadora, y luego se acercó a la pared, donde había cajas de madera vacías que habían contenido verduras. Eligió la más resistente, la volteó y la arrastró con esfuerzo hasta la mesa. Se subió a ella y quedó a la altura adecuada. Se oyeron risas ahogadas en la cocina. Damien fingió no oírlos. Su mirada estaba fija en la niña. Mia miró el enorme cuchillo y luego su pequeña mano. Era obvio que no podría manejarlo. Damien sintió una punzada de inquietud tardía. Era una locura. La estaba poniendo en peligro. Espera, dijo, dando un paso adelante. Este cuchillo es demasiado grande. Olivia, ¿tenemos un cuchillo para verduras? Uno más pequeño. La segunda chef asintió y, al cabo de un segundo, le entregó a Mia un cuchillo japonés pequeño pero muy afilado, con una hoja fina. Mia lo tomó en la mano. No lo agarró como un niño agarra un juguete. Lo tomó correctamente, sujetando el mango con seguridad y colocando el dedo índice en la espiga. Como lo hacen los profesionales, Damien se quedó paralizado. Había visto a Lillian sostener el cuchillo de la misma manera. Mia colocó la zanahoria sobre la tabla. Con la mano izquierda sujetó la punta, doblando los dedos para protegerlos de la hoja. Se quedó inmóvil por un momento, cerrando los ojos, como si estuviera escuchando algo en su interior. Luego abrió los ojos y el cuchillo comenzó a moverse. No era solo un golpeteo, era un ritmo. Nítido, rápido, hipnótico. Toc, 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 toc. La hoja se movía a tal velocidad que casi se fundía en una mancha plateada. Debajo de ella, como por arte de magia, aparecían círculos de zanahoria perfectamente uniformes, casi transparentes, idénticos entre sí. Las risas en la cocina se apagaron. Ahora reinaba en la sala un silencio absoluto, casi reverencial. Los cocineros dejaron de fingir que trabajaban y observaban abiertamente lo que sucedía. Damien contenía la respiración. Miró las pequeñas manos que bailaban sobre la tabla, y su cerebro se negaba a creer lo que veían sus ojos. No era solo cortar. Era un baile, una coreografía perfecta, en la que cada movimiento era medido y preciso. No había ni una pizca de torpeza infantil. Solo maestría. Pura e inexplicable maestría. Dirigió la mirada hacia Antoine. La sonrisa desapareció del rostro del chef. Tenía la boca ligeramente abierta y sus ojos reflejaban un asombro absoluto. Él, un profesional con 20 años de experiencia, miraba a una niña de 5 años como se mira un milagro. No veía a una niña, sino al talento en su forma más primitiva e intacta. Se cortó el último trozo de zanahoria. Mia dejó el cuchillo y miró con total tranquilidad el resultado de su trabajo.
Sobre la tabla había una montaña de rodajas perfectas e idénticas. No sonrió. No parecía orgullosa. Simplemente había hecho lo que tenía que hacer. El silencio se rompió con un estruendo repentino y ensordecedor. La puerta de entrada a la cocina se abrió de golpe con un fuerte impacto. Todos se sobresaltaron y se dieron la vuelta. En el umbral había un hombre con un costoso abrigo de cachemira, a pesar del clima cálido. Su rostro, normalmente pálido y aristocrático, estaba desfigurado por la ira. Era Simon Winter, el crítico gastronómico más influyente y despiadado de la ciudad. Su única reseña podía elevar un restaurante a la cima de la fama, o borrarlo para siempre del mapa gastronómico. Y ahora estaba furioso. El frío pareció irrumpir en la cocina junto con Simon Winter. Su presencia cambió instantáneamente el ambiente, transformando el asombro por el talento de Mia en un miedo pegajoso y paralizante. Damien sintió cómo se le enfriaban las palmas de las manos. Sabía que la ira de Winter era más peligrosa que el fuego abierto. ¿Qué diablos está pasando aquí, Henderson? La voz del crítico cortaba el aire como un fragmento de cristal. Ni siquiera intentaba contenerla. He llamado 3 veces a su administrador. 3 veces. Me prometieron la mejor mesa para esta noche. Y ahora me dicen que mi reserva ha sido accidentalmente cancelada. ¿Se está burlando de mí? Damien dio un paso adelante, instintivamente tratando de proteger a Mia y la mesa con las zanahorias. Hizo gala de toda su profesionalidad, tratando de mantener la calma. Simon, buenos días. Lo siento, debe haber habido algún malentendido. Estoy seguro de que lo resolveremos. ¿Malentendido? Winter soltó una breve y maliciosa risa. Su nueva anfitriona, creo que se llama Amanda, me ha dicho que el restaurante está completamente reservado para un evento privado. ¿Es eso cierto? Damien se quedó paralizado. Un evento privado. No sabía nada al respecto. Echó un rápido vistazo a Antoine, que se había puesto pálido como un lienzo. El chef estaba claramente aterrorizado, pero no por la ira del crítico, sino por algo más. ¿Qué está pasando?, pensó Damien. ¿Quién se ha atrevido a cancelar la reserva de Winter? Sentía que estaba perdiendo el control y odiaba esa sensación. Voy a aclarar la situación inmediatamente, Simon. Permítame ofrecerle una copa de nuestro mejor champán en mi despacho y... No quiero su champán, ladró Winter dando un paso hacia el interior de la cocina. Su mirada se deslizó con desdén por los cocineros paralizados, por Antoine, y de repente se detuvo en la pequeña figura que había sobre la caja. ¿Y esto qué es? ¿Ha abierto una guardería en la cocina? Ahora entiendo por qué tiene este desastre. El golpe dio justo en el blanco. Damien sintió cómo se le encogía el estómago. Una cosa era la ira por la reserva. Otra, muy distinta, era la humillación pública de su restaurante, de su equipo y ahora de su familia. En ese momento algo cambió. Ya no era una cuestión de negocios. Se había convertido en algo personal. La conmoción por la aparición del crítico dio paso a un sentimiento nuevo y desconocido. Un deseo sordo y furioso de proteger. Pero antes de que pudiera responder, ocurrió algo inimaginable. Mia bajó de su caja. No lloraba ni se escondía. Se acercó a la mesa y cogió con su diminuta mano uno de los círculos de zanahoria perfectamente cortados. Luego, con la misma seriedad imperturbable con la que sostenía el cuchillo, se acercó directamente al crítico enfurecido. Toda la cocina contuvo la respiración. Damien quiso lanzarse a detenerla, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. Mia se detuvo frente a Winter y en silencio le tendió el círculo naranja en la palma de su mano abierta. No lo miró a los ojos, miró su mano como si no le ofreciera una verdura, sino la mayor de las joyas. Simon Winter se quedó desconcertado. Su airada diatriba se interrumpió a mitad de frase. Miró al niño, luego a la zanahoria y luego de nuevo al niño. Por un instante,
Su rostro reflejó una total confusión. «¿Qué es eso?», murmuró. Mia no respondió. Simplemente siguió con la mano abierta. Era la escena más absurda que Damien había visto jamás. El gran y temible Simon Winter, un hombre cuya palabra era ley, estaba paralizado ante una niña de 5 años con un trozo de zanahoria. Quizás por puro asombro, quizás porque era lo único que podía romper el incómodo silencio, Winter se inclinó y cogió la zanahoria. Se la llevó a la boca de forma mecánica y se la comió. Masticó lentamente, pensativo. La ira de su rostro comenzó a desvanecerse, dando paso a la sorpresa, luego a una sorpresa aún mayor. Dejó de masticar y se quedó inmóvil. ¿Qué? Volvió a mirar a Mia. ¿Qué sabor tiene esto? Damien frunció el ceño. ¿Sabor? Es solo zanahoria, quiso decir. No es solo zanahoria, continuó Winter, hablando más para sí mismo. Hay algo más, algo imperceptible. Sal, pero no sal común, y alguna hierba, pero no consigo reconocerla. Volvió a mirar a Damien y ya no había ira en sus ojos, solo un interés agudo y profesional. ¿Qué le ha dado? Nada, respondió Damien con sinceridad, sintiendo cómo su propio mundo daba un vuelco. Solo zanahorias del tablero. Se acercó a la mesa y vio algo que no había notado antes. Junto a la pila de rodajas cortadas había un pequeño salero con sal gruesa gris y la misma hoja de salvia que Mia había estado estudiando antes. La hoja estaba finamente picada. Ella había sazonado las verduras. Winter siguió su mirada. Él también vio la sal y la hierba. Increíble, susurró. Luego se enderezó, sacudió su abrigo, como si se despojara de los restos de ira. Miró a Damien con una mirada completamente diferente. «Olvídese de la reserva. Ya no importa», dijo con autoridad. El escándalo se canceló tan repentinamente como había comenzado. «Vendré mañana a cenar, y quiero que me prepare la comida quien haya cortado eso». Simon Winter se marchó tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Sus últimas palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Damien miró la puerta cerrada, tratando de comprender lo que había sucedido. El caos que irrumpió en su ordenado mundo no solo rompió las reglas, sino que las reescribió. Antoine fue el primero en romper el silencio. Dio un paso adelante, con el rostro pálido como la muerte, pero con los ojos encendidos. «Monsieur, esto es una catástrofe», sisió. Su voz temblaba por la rabia contenida. «¿Se da cuenta de lo que ha hecho? Winter vendrá mañana y esperará un plato de ella». Hizo un gesto con la mano hacia Mia, que se había subido de nuevo a su caja y los observaba en silencio. «Es el fin», continuó el chef pasando a un susurro agitado. «Esto nos destruirá. Nos convertiremos en un hazmerreír, un restaurante donde cocina un niño. ¿Te imaginas los titulares? Nuestra reputación, mis años de trabajo, todo se convertirá en polvo». Damien se quedó en silencio. Cada palabra de Antoine era cierta. Él pensaba lo mismo. La lógica, el sentido común, todos sus años de experiencia le gritaban que era una locura. Dejar que una niña de 5 años cocinara para el crítico más temido del país era equivalente a un suicidio profesional. «Tiene razón», pensó Damien. «Tengo que cancelarlo todo. Pedirle disculpas a Winter, decirle que fue una broma tonta, inventarme algo, lo que sea». Ya había abierto la boca para darle la razón a Antoine, pero otra voz lo interrumpió. Una voz tranquila, pero segura. «Yo creo que es una oportunidad», dijo Olivia. La joven segunda chef dio un paso adelante, interponiéndose entre Damien y Antoine. Miró directamente a su jefe, y en su mirada no había miedo. «Jefe, ¿ha visto cómo corta? ¿Ha visto sus ojos? Hay algo en ella, algo auténtico». Antoine resopló. «No digas tonterías, chica. Es una casualidad, un juego de niños».
Ha repetido lo que ha visto en alguna parte. Mañana ni siquiera podrá sostener un cuchillo en las manos. ¿Y si puede?, insistió Olivia. Sus mejillas se sonrojaron por la emoción. ¿Y si no es una casualidad? Winter estaba intrigado. Por primera vez en muchos años algo le había sorprendido. Podíamos prepararle su mejor plato y él escribiría que Empyrean seguía siendo tan bueno como siempre, estable, previsible. O podíamos arriesgarnos y darle algo que nunca había probado: historia. Ese diálogo se convirtió en un campo de batalla. Por un lado estaba Antoine, con su lógica, su experiencia y su miedo. Por otro, Olivia, con su intuición, su audacia y su fe en los milagros. Y ambos miraban a Damien, esperando una decisión. Él era el juez. Tenía que elegir. Volvió a mirar a Mia. Estaba sentada en su caja, balanceando suavemente los pies. Ella no participaba en la discusión. Era solo una niña que había perdido a su madre y había heredado de ella un don increíble e inexplicable. El recuerdo de Lillian, de su sonrisa apagada, lo quemó de nuevo. Le aconsejó que eligiera el camino seguro y predecible. Y ella le hizo caso. Enterró su sueño. No, decidió de repente con absoluta y gélida claridad. Esta vez no con su hija. El miedo por su reputación, por su negocio, por todo lo que consideraba importante, de repente le pareció insignificante e irrelevante en comparación con ese repentino sentimiento de deber. Deber hacia su hermana, hacia su memoria. El observador pasivo que había dentro de él murió. En su lugar apareció un defensor. Tomó su decisión. Damien se volvió lentamente hacia Antoine. Miró directamente a los ojos a su jefe de cocina y no había ni una pizca de duda en su voz. Ella cocinará. La decisión estaba tomada. El aire de la cocina se volvió denso por las emociones no expresadas. Antoine miró a Damien con desprecio y decepción. Se dio la vuelta y se fue a su pequeño despacho dando un fuerte portazo. Los cocineros, sin atreverse a mirar a su jefe, volvieron en silencio al trabajo. Pero sus movimientos eran torpes e inseguros. Solo Olivia miraba a Damien con silenciosa admiración. «Te ayudaré», dijo simplemente, «en lo que pueda». Damien asintió con gratitud, sintiendo que había encontrado a su única aliada en esta loca empresa. Y ahora lo más difícil, pensó. Tenía que averiguar qué iba a cocinar Mia. Se acercó a ella y volvió a ponerse en cuclillas. «Mia», comenzó con la mayor suavidad posible. «Mañana vendrá ese señor, y tú tendrás que prepararle algo muy rico. ¿Podrás hacerlo?» La niña lo miró y asintió con seriedad. «Muy bien, eso está muy bien. Pero, ¿qué vamos a cocinar? ¿Tienes alguna receta favorita? ¿Algo que te haya enseñado tu madre?» Le hacía preguntas sencillas, pero no obtenía respuesta. Mia frunció el ceño, tratando de formular algo, pero parecía que las palabras adecuadas se le escapaban. Abrió la boca y luego la cerró. En sus ojos se reflejó la desesperación. No podía explicarlo. «Le estoy pidiendo demasiado», pensó Damien. «Es una niña. ¿Cómo va a poder explicarme la técnica para preparar un plato?» Se sentía impotente. ¿Cómo iban a preparar algo si ni siquiera sabía qué ingredientes necesitaban? «Está bien», dijo, tratando de ocultar su desconcierto. «Hagámoslo de otra manera. Solo muéstrame». Se levantó y le tendió la mano. Mia la tomó con vacilación. Y en ese momento se transformó. De ser una niña callada y reservada, se convirtió en una guía segura. Lo llevó consigo por la cocina y comenzó esa extraña conversación sin palabras. Primero lo llevó al frigorífico y señaló el estante de las verduras. Su pequeño dedo señaló una berenjena grande y fresca. «Berenjena», dijo Damien en voz alta, más para sí mismo que para ella. «Bien. ¿Qué más?» Luego lo llevó al estante de los cereales. Su mirada se deslizó por los envases hasta detenerse en uno. Señaló el bulgur.
bulgur. Perfecto. Verduras y cereales. Ya parece un comienzo. Su recorrido por la cocina continuó. Ella señalaba y él nombraba tomates, menta fresca, perejil, limón, aceite de oliva, ajo. Él cogía cada producto que ella nombraba y lo colocaba sobre la gran mesa, que Olivia rápidamente despejó para ellos. Poco a poco, sobre la mesa se fue perfilando la imagen del futuro plato. Algo mediterráneo, fresco, aromático. Es muy atrevido, susurró Olivia observando sus movimientos. Un plato muy sencillo y casero para un crítico como Winter. O lo considerará genial o lo encontrará ofensivo. Damien no respondió. Cada vez confiaba más en la intuición de este pequeño cocinero, más que en la lógica. Habían reunido casi todo. Sobre la mesa había toda una composición de productos frescos y coloridos. «¿Parece que es todo?», preguntó Damien con esperanza. May examinó atentamente la mesa y luego negó con la cabeza. Volvió a cogerle de la mano y lo llevó consigo, pero esta vez no fue a los estantes ni a los frigoríficos. Lo llevó de vuelta al almacén, donde había estado clasificando las especias. Se acercó a la estantería y señaló el estante más alto. Allí había botes sin etiquetas que rara vez se utilizaban. «¿Qué hay ahí?», preguntó él. «No lo veo». Mia lo miró y luego volvió a mirar el estante. No podía alcanzarlo. Damien cogió una escalera, subió y empezó a sacar los frascos uno por uno. «¿Este?», preguntaba mostrándole cada frasco. Ella negaba con la cabeza, una y otra vez. Finalmente solo quedaba uno, el más alejado, cubierto por una ligera capa de polvo. Dentro había una pasta oscura, casi negra. «¿Esta?». Mia asintió alegremente. Damien bajó y abrió el frasco. Un aroma denso y dulzón a granada invadió sus fosas nasales. «Miel de granada», determinó. Una elección interesante. Él ya había decidido que la búsqueda había terminado, pero Mia volvió a negar con la cabeza. Faltaba algo más, lo más importante, pero no podía mostrar ese ingrediente en la cocina. No estaba allí. Soltó su mano. Corrió a su estudio y volvió un minuto después con un lápiz y la hoja de papel que él le había dado por la mañana. Se sentó en el suelo. Puso la hoja sobre una caja volcada y empezó a dibujar. Damien y Olivia se inclinaron sobre ella. No dibujaba como los niños normales. Trazaba las líneas lentamente, concentrada, tratando de lograr la máxima precisión. En pocos minutos el dibujo estaba listo. En el papel había una flor. Tenía pétalos delgados y alargados de color lila y un centro de color amarillo brillante. Damien miró fijamente el dibujo, pero no pudo reconocerlo. Nunca en su vida había visto una flor así. Damien miró el dibujo de la flor y sintió una creciente sensación de impotencia. Se lo mostró a Olivia y luego a Antoine, que salió de su despacho a regañadientes. Nadie podía identificar la planta. «Quizás sea algo exótico», sugirió Olivia. «¿Azafrán? Pero tiene un aspecto diferente». «Son fantasías infantiles», cortó Antoine. «Simplemente se lo ha inventado. Vuelvan al trabajo». Pero Damien había visto con qué precisión Mia había dibujado la flor. No se lo había inventado. Había copiado lo que guardaba en su memoria. Por la noche, después de acostar a Mia en su apartamento encima del restaurante, volvió a sentarse a la mesa con el dibujo. Intentó buscar en internet con las palabras clave «flor lila comestible» y «flores comestibles», pero sin éxito. Cientos de imágenes y ninguna parecida. Estaba en un callejón sin salida. Su cena para el crítico dependía de ese misterioso ingrediente. La idea le vino de repente, simple y obvia. Si Mia conocía esa flor, entonces también la conocía Lillian, su hermana. Se quedó paralizado. Después de que ella se marchara, reunió todas sus cosas en varias cajas y las guardó en un rincón, alejado del vestidor. No se atrevía a deshacerlas. Era demasiado doloroso.
Cada objeto le recordaba a ella, a su culpa, a lo que no había llegado a decirle, pero ahora no tenía otra opción. Entró en el vestidor que estaba en penumbra y encontró las cajas. Tenían escrito su nombre. Abrió la primera. Arriba estaban sus libros, bufandas y las divertidas postales que le enviaba. El aroma de su perfume, ligero y floral, le golpeó la nariz y, por un momento, le costó respirar. Revolvió entre sus cosas y toda su vida pasó ante sus ojos. Ahí estaba el título de abogada que él la había obligado a obtener. Ahí estaba la foto de la boda. Ahí estaban los primeros dibujos de Mia. En la caja más baja, debajo de una pila de álbumes de fotos, la encontró. Un cuaderno viejo y gastado con tapa dura. Recordaba ese cuaderno. Ella lo había llevado durante años. Él siempre pensó que ella anotaba allí tonterías. Abrió la primera página. Con la letra cuidada y ordenada de Lillian estaba escrito: recetas, experimentos, pensamientos. Empezó a hojearlo. No era solo una recopilación de recetas, era un diario científico. En los márgenes ella hacía anotaciones sobre reacciones químicas, sobre la influencia de la temperatura en la textura, sobre la compatibilidad de los aromas a nivel molecular. Dibujaba diagramas, gráficos, tablas. Su afición no era un pasatiempo, era ciencia. Era una pasión en la que ponía toda su aguda mente analítica. La misma mente que, según él, ella debía aplicar a la jurisprudencia. Se sintió avergonzado por su arrogancia, por su ceguera. Nunca había intentado comprenderla. Simplemente le imponía su mundo, sus ideas sobre lo correcto y lo serio. Hojeaba página tras página y el sentimiento de culpa se hacía casi insoportable. Pero a través de él se abría paso otro sentimiento: orgullo. Un orgullo increíble por su hermana, cuyo talento nunca había sabido apreciar mientras ella vivía. Y de repente encontró lo que buscaba. En una de las páginas había un título: Ensalada de berenjenas de mamá, versión para Mia. La receta estaba descrita de forma muy sencilla, casi como un cuento. Primero horneamos la berenjena hasta que quede blanda como una nube. A continuación aparecía la lista de ingredientes: bulgur, tomates, menta, melaza de Granada. Todo coincidía, y al final, debajo de la receta, había un dibujo: esa misma flor, pétalos lilas, centro amarillo. Todo estaba dibujado con precisión botánica. Debajo del dibujo había un título: flor de hierba de pepino, borraja. Damien corrió hacia el ordenador. Un segundo después ya estaba mirando las fotos. Era eso, su ingrediente misterioso. Sintió un gran alivio. Podrían preparar el plato. Pero cuando volvió a mirar la página del cuaderno, su mirada se detuvo en la última frase, escrita a lápiz en el margen. Junto al dibujo de la flor solo había unas pocas palabras: preguntarle a Winter dónde encontrar frescas. La noche siguiente estuvo impregnada de una tensión casi palpable. La cocina del Empire, que normalmente funcionaba como un organismo único y coordinado, hoy estaba dividida en dos bandos. Por un lado, Antoine y su equipo cocinaban para los clientes habituales, fingiendo que no pasaba nada. Se movían con una precisión exagerada, tratando de no mirar hacia la mesa central. En el otro lado, en ese improvisado islote de locura, estaba Mia de pie sobre su caja. Junto a ella, como ayudantes, estaban inmóviles Damien y Olivia. Damien había conseguido encontrar flores de borraja. Llamó a todos los proveedores de la ciudad y uno de ellos, tras mucho insistir, accedió a entregarle una pequeña caja con flores frescas recién cortadas. Ahora ya tenía todos los ingredientes. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, le preguntó por última vez a Mia, mirándola a los ojos con seriedad. Ella asintió en silencio. El trabajo comenzó. Mia actuó sin prisas, con la misma concentración que el día anterior. No podía alcanzar la placa, por lo que Damien hizo todo el trabajo caliente
bajo su dirección. Ella señalaba con el dedo cuando había que dar la vuelta a la berenjena, cuando retirar el bulgur del fuego. Olivia, siguiendo sus indicaciones, picaba las hierbas. Mia mezclaba los ingredientes en un bol grande. Salaba, añadía zumo de limón y aceite de oliva. Probaba la salsa con la punta del meñique. Reflexionaba un momento y señalaba qué más había que añadir. Damien la observaba y no pensaba en la humillación o el triunfo que le esperaban. Pensaba en que, por primera vez en su vida, se sentía completamente en su lugar. No le importaba lo que dijeran los críticos, lo que pensaran los cocineros. Lo único que importaba era lo que estaba sucediendo allí mismo, en esa mesa. No era el dueño del restaurante, era el ayudante de su sobrina. Formaba parte de algo importante, algo que lo unía a su hermana. Cuando el plato estuvo casi listo, Olivia puso el plato delante de Mia. La niña colocó la ensalada y luego tomó unas diminutas flores de color lila y comenzó a decorar el plato. No las colocó al azar. Hizo un dibujo creando un pequeño prado de flores en el plato. Era sencillo, pero increíblemente bonito. A las 7 de la tarde, Simon Winter apareció en el salón. Se sentó a la mesa que le habían preparado con el rostro impenetrable. Todo el restaurante parecía contener la respiración. El administrador tomó su pedido de bebidas y se retiró con una reverencia. «Está esperando», informó el camarero en la cocina. Olivia cubrió el plato con una campana y se lo entregó al camarero. «Buena suerte a todos», susurró. Damien salió al comedor y se colocó en un rincón alejado, desde donde podía ver la mesa del crítico. Vio cómo el camarero le servía el plato y, con una reverencia, levantaba la campana. Winter miró el plato. Se quedó mirándolo durante varios minutos. Luego cogió el tenedor. Damien sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Toda su vida, toda su carrera, el futuro de ese niño. Todo se reducía a ese único momento. Winter pinchó un poco de ensalada con el tenedor y se la llevó a la boca. Se la metió en la boca y se quedó inmóvil. No masticaba. Simplemente se quedó sentado con los ojos cerrados y sin expresión alguna en el rostro. Los segundos se alargaban como horas. Damien tenía ganas de gritar: «¡Vamos, di algo!». Por fin el crítico abrió lentamente los ojos. Volvió a mirar el plato. Luego cogió el tenedor por segunda vez. Probó de nuevo. Y en ese momento ocurrió lo que Damien temía y al mismo tiempo esperaba. El tenedor se le escapó de los dedos y golpeó el borde del plato con un ruido ensordecedor. No se le cayó. Lo soltó. Simon Winter levantó la cabeza y miró directamente a Damien al otro lado del salón. Su rostro estaba mortalmente pálido. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Llamó a Damien con un gesto del dedo. Cuando éste se acercó, el crítico habló en un susurro apagado, lleno de incredulidad y conmoción. «Es imposible. Esa receta murió con Lillian». Las palabras de Winter sonaron como un trueno para Damien. Lillian. Había mencionado el nombre de su hermana. ¿De dónde? ¿Cómo podía saberlo? Damien se quedó paralizado junto a la mesa, incapaz de articular palabra. Su cerebro buscaba frenéticamente una explicación, pero no la encontraba. «¿Qué ha dicho?», preguntó finalmente, seguro de haber oído mal. «Le he preguntado de dónde ha sacado esa receta», repitió Winter. Y en su voz ya no había sorpresa, solo una fría y insistente exigencia. Miró a Damien como si fuera un delincuente. «Responda, Henderson. Es una receta familiar», murmuró Damien. Era lo único que se le ocurrió. «¿Familiar?». Winter sonrió con amargura. «No me mienta. Conozco ese sabor, conozco su estilo. Nadie más en el mundo cocina así. Solo ella. Lillian, su hermana». Damien sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Se agarró al respaldo de la silla para no caerse. «¿Usted la conocía?». «¿Conocerla?».
En la voz del crítico se percibía un dolor genuino. Estudiamos juntos, en la escuela de cocina, mucho antes de que ella se convirtiera en abogada y yo en el terror de los restaurantes. Esa confesión era tan increíble que Damien no podía asimilarla. Lillian, en la escuela de cocina. Ella nunca le había contado nada de eso. «Vamos a su despacho», dijo Winter con autoridad, levantándose de la mesa. Ya no era un crítico, era un hombre que exigía respuestas. En el silencio del despacho, entre informes y facturas, la realidad de Damien se desmoronaba. «No lo entiendo», dijo cuando se quedaron solos. «Ella nunca dijo que estuviera estudiando cocina profesionalmente». «Porque usted no lo habría aprobado», respondió Winter simplemente. Se acercó a la ventana y miró la ciudad nocturna. Ella lo idolatraba, a usted, su hermano mayor. Tu opinión era ley para ella, y tú considerabas que su afición no era seria. ¿Estoy en lo cierto?» Damien guardó silencio. Era cierto, esa misma verdad de la que se avergonzaba tanto. «Era un genio», continuó Winter sin volverse. «Tenía un don, no solo talento, sino un don divino. Sentía los alimentos como Mozart sentía las notas. Todos los profesores le auguraban un gran futuro. Podría haber sido una de las mejores chefs del mundo». Se calló dando tiempo a Damien para asimilar sus palabras. «Pero luego te conoció durante las vacaciones», continuó Winter. «Y le contaste que habías ingresado en la Facultad de Economía, que tenías grandes planes y que ella también necesitaba una educación seria. Regresó a la escuela como una persona completamente diferente, apagada, y 6 meses después retiró sus documentos. Dijo que iba a ingresar en la Facultad de Derecho». Cada palabra de Winter era como una puñalada. Damien se sentó y escuchó la historia de la vida de su hermana contada por un completo desconocido. Una historia de la que él, su hermano, ni siquiera sospechaba. Solo veía lo que quería ver. Una hermana menor a la que había que encaminar por el buen camino. No lo sabía, susurró. Era una excusa lamentable, y él lo sabía. «Claro que no lo sabías». Winter finalmente se dio la vuelta, con lágrimas en los ojos. Lo dejó todo, por la familia, para cumplir con tus expectativas. Enterró su don, y el mundo perdió a un genio. Se acercó a la mesa y volvió a mirar a Damien. «Y ahora, después de tantos años, vengo a tu restaurante y pruebo un plato de su pasado. Un plato que ella inventó cuando aún estaba en el colegio. ¿De dónde lo has sacado, Henderson?» Damien levantó la vista hacia él. Ya no podía seguir mintiendo. «Lo preparó su hija, mi sobrina, Mia». Winter se quedó paralizado. Su rostro cambió. Recordó a la niña pequeña con el cuchillo, la niña con el trozo de zanahoria. «¿Esa pequeñaja?», preguntó incrédulo. «Pero si solo tiene 5 años». Sí, hubo una larga pausa. Winter se sentó en la silla frente a Damien como si le fallaran las piernas. Se pasó lentamente la mano por la cara tratando de ordenar sus pensamientos. Entonces, «El don no ha desaparecido», susurró. «Simplemente ha pasado a la siguiente generación». Miró a Damien y en su mirada ya no había ira ni dolor. Solo un cansancio infinito y un atisbo de esperanza. «¿Ha dejado las recetas? El mundo debe conocerlas. Pero ¿está preparada para ello? Esa pequeña». Después de que Winter se marchara, Damien se quedó sentado en su despacho en completo silencio durante mucho tiempo. Las revelaciones del crítico no solo lo habían conmocionado, sino que habían destruido la imagen que se había construido de sí mismo durante toda su vida. La imagen del hermano mayor cariñoso, que siempre sabía lo que era mejor. Resultó que no era un defensor, sino un carcelero. No un mentor, sino un verdugo de sueños. Cuando finalmente salió a la cocina, ya casi no quedaba nadie. Los cocineros se habían ido, dejando tras de sí una limpieza impecable.
Solo estaban Olivia y Mia, que se había quedado dormida con la cabeza apoyada en la mesa, y también Antoine. El chef estaba de pie, apoyado contra la pared, esperando. En su rostro no había ni rencor ni sarcasmo, solo una profunda y pesada melancolía. «He oído vuestra conversación», dijo Antoine en voz baja cuando Damien se acercó. «Las paredes del despacho son finas». Damien no respondió. Estaba demasiado abatido para discutir o defenderse. Simplemente esperaba. Esperaba el golpe final, el despido, lo que fuera. «He trabajado en decenas de restaurantes», continuó Antoine, mirando fijamente al vacío. «He visto a cientos de cocineros con talento, pero nunca había visto nada parecido a lo que ha hecho hoy esta chica». Se calló, buscando las palabras adecuadas. «Me he comportado como un idiota, monsieur. Le pido perdón», dijo, y esas palabras le costaron un esfuerzo visible. Se giró y, por primera vez, miró a Damien no como un subordinado a su jefe, sino como un ser humano a otro. «Solo vi una infracción de las normas, una amenaza al orden. No vi lo más importante». Desvió la mirada hacia la dormida Mia. «Este don no se puede ocultar, pero hay que protegerlo. Es una niña. Necesita técnica, necesita aprender a controlar lo que le ha dado la naturaleza. Poner la mano». Damien escuchaba y no daba crédito a sus oídos. El hombre que ayer era su principal adversario ahora le ofrecía ayuda. Le ofrecía su experiencia, sus conocimientos para preservar el legado de Lillian. «Quiero ayudar», dijo Antoine con firmeza. «Si me lo permite, claro. Le enseñaré todo lo que sé, no para cambiarla, sino para darle las herramientas, para que algún día pudiera mostrar al mundo todas las recetas de su madre». En ese momento, Damien no sintió el triunfo del vencedor, sino un enorme y absoluto alivio. No estaba solo. En esta loca historia había encontrado un aliado, el que menos esperaba. «Gracias, Antoine», dijo con sinceridad. «Gracias». En ese momento Winter regresó al restaurante. Su rostro estaba serio y decidido. «He estado pensando, Henderson», dijo sin preámbulos. «No basta con escribir un artículo. El mundo no debe leerlo, debe probarlo. Tengo una idea. Organicemos una cena privada en el Empire, una velada en memoria de Lillian. Invitemos solo a las personas más importantes, críticos, editores, inversores, y preparemos para ellos varios platos de su cuaderno». La idea de Winter, que al principio parecía salvadora y genial, en realidad se convirtió en una tiranía. Los días siguientes se convirtieron en un maratón agotador, en el que dormir era un lujo y comer una necesidad de la que se acordaban en último lugar. La cocina del Empire pasó de ser un templo de la gastronomía a convertirse en el cuartel general de una operación militar. El cuaderno de Lillian, que yacía sobre la mesa central, se convirtió al mismo tiempo en un texto sagrado y en un mapa de operaciones militares. Damien, Olivia y Antoine se sentaban sobre él por las noches, alimentándose con café muy fuerte. Se les cerraban los ojos, pero seguían leyendo una y otra vez la letra elegante, discutiendo hasta quedarse roncos sobre los detalles y matices. Antoine resultó ser absolutamente indispensable. Era como si hablara con Lillian a través de sus notas. Descifró sus complejas anotaciones, casi alquímicas. Explicó a Damien los entresijos de la fermentación que éste desconocía por completo, y le mostró cómo una misma especia puede revelarse de forma totalmente diferente, dependiendo del momento en que se añada. Era el traductor del lenguaje de la genialidad al lenguaje de la cocina profesional. Mia era el sol alrededor del cual giraba este nuevo y bullicioso universo. Durante el día trabajaba en la cocina, y esa palabra ya no sorprendía a nadie. Antoine, dejando de lado toda su antigua dureza, se convirtió en el mentor más paciente del mundo.
Le enseñaba cómo sujetar correctamente los diferentes cuchillos, cómo batir la salsa hasta obtener una emulsión perfecta, cómo sentir la masa con las yemas de los dedos. No daba órdenes ni sermones. La guiaba, le hacía preguntas y escuchaba atentamente sus murmullos, o observaba sus asentimientos con la cabeza. Hablaba con ella como a una igual, como a una colega cuya opinión era decisiva para él. «Mira, Miyu», le decía mientras le enseñaba a emulsionar la mantequilla con el zumo de limón. «No quieren ser amigos. El aceite le tiene miedo al ácido. Tu tarea no es forzarlos, sino convencerlos. Debes sentir el momento exacto en que están listos para convertirse en uno, como dos personajes diferentes que encuentran un lenguaje común en una buena historia. Pero un día, solo 2 días antes de la cena programada, el frágil mecanismo falló. Intentaron preparar el plato más difícil del menú: pechuga de pato con miel de lavanda y salsa de oporto. La receta del cuaderno estaba marcada con 3 asteriscos y tenía una nota: la melodía más caprichosa, pero también la más hermosa. Algo no salía bien. La salsa, que debía ser suave como la seda y brillante como el ágata oscura, no alcanzaba la consistencia deseada. A veces quedaba demasiado líquida, otras se separaba en fracciones poco atractivas. Tras el tercer intento fallido, Mia se quedó paralizada. Estaba de pie sobre su caja y miraba la pequeña cacerola con un líquido turbio e irregular. Su labio inferior temblaba ligeramente. «Mia, no pasa nada», dijo Damien con suavidad, sintiendo cómo aumentaba la tensión. «Es una salsa muy complicada. Ni siquiera los grandes chefs la consiguen a la primera. Intentémoslo otra vez», pero ella no le escuchaba. En sus ojos, normalmente tan tranquilos y concentrados, se reflejaba un silencioso horror. Empujó la cacerola con fuerza. La salsa caliente salpicó la superficie de acero de la mesa y el suelo. La niña saltó de su caja. Se acurrucó en el rincón más alejado de la cocina, entre la nevera y la pared. Y por primera vez en todo ese tiempo lloró en voz alta, desconsoladamente. No eran solo lágrimas infantiles por un contratiempo molesto. Era un colapso. El grito fuerte y desesperado de una pequeña alma sobre la que había recaído demasiado. La tensión acumulada, la presión de la responsabilidad, todo el peso de los últimos meses, la muerte de su madre, la nueva casa, la gente desconocida. Todo ello estalló en un grito desgarrador. Damien corrió hacia ella y se agachó a su lado sin saber qué hacer. Intentó abrazarla, apretarla contra él, pero ella se apartaba, se zafaba y le golpeaba las manos con sus pequeños puños. «¿Qué pasa, pequeña? ¿Qué te pasa?», le preguntó desconcertado, sintiendo cómo su propio corazón se encogía por un dolor agudo y físico. «No lo recuerdo», gritó finalmente entre sollozos, y ese grito resonó en las paredes de la cocina. «No recuerdo cómo lo hacía mamá». Levantó hacia él sus ojos llorosos, llenos de auténtico horror. Ella lo hacía así. Mia hizo un movimiento imperceptible con la mano en el aire, y la salsa se volvía brillante al instante, como un espejo. Y yo no puedo. Lo intento y lo intento, pero no me sale. Lo olvido todo. Se acurrucó contra su hombro y su pequeño cuerpo se sacudió con sollozos que parecían provenir de lo más profundo de su ser. «Tengo miedo», susurró tan bajo que él apenas la oyó. «Tengo miedo de que, cuando crezca, olvide por completo cómo olían sus manos y cómo cocinaba. Y si lo olvido, la olvidaré a ella también, por completo». Y en ese momento Damien lo entendió todo. No solo lo entendió con la mente, sino que lo sintió con cada célula de su cuerpo. Para mí, toda esa cocina, todas esas especias y recetas no eran solo una afición o un talento heredado. Era su única forma de aferrarse a su madre, su forma de luchar contra el olvido, una forma de conservar su imagen, su olor, su calor, su amor. Cada plato era un recuerdo vivo,
y el miedo a perder ese recuerdo era para ella lo más aterrador del mundo, más aterrador que cualquier crítica, más aterrador que cualquier fracaso. Su propia transformación interior, que había avanzado lentamente durante todos esos días, se completó en ese instante. La abrazó con fuerza, como nunca había abrazado a nadie, y todo su frío control de tantos años, toda su indiferencia, todo el hielo que le encadenaba el corazón, se disolvieron sin dejar rastro. No era el sentido del deber hacia su hermana, ni la responsabilidad de un tutor, lo que le embargaba, sino el amor paternal puro, incondicional y absorbente hacia ese pequeño ser asustado. «Tranquila, mi niña, tranquila», le susurró, acariciándole el cabello enmarañado y sintiendo cómo sus lágrimas le quemaban la camisa. «No olvidarás nada, nunca. ¿Me oyes?». La apartó un poco y, mirándola directamente a los ojos llenos de lágrimas, le dijo las palabras más importantes de su vida. «Nunca la olvidaremos, porque ella no es solo recetas en un cuaderno. Ella es tus ojos, es tu sonrisa y tus manos, y yo te ayudaré a recordar. Veremos sus fotos todos los días. Te contaré todas las historias que sé sobre ella, incluso las más tontas, y cocinaremos no para recordar, sino para celebrar que la tuvimos». Después de esa conversación todo cambió. La tensión desapareció. En su lugar llegó una tranquila y concentrada seguridad. También comprendió que la cena no era importante para los críticos o los inversores, era importante para ellos dos, para él y para Mia. Era su forma de honrar la memoria de Lillian y empezar a seguir adelante. A la mañana siguiente, Damien llegó a la cocina no con un traje de negocios, sino con unos sencillos vaqueros y una camiseta. Se quitó el caro reloj, se arremangó y cogió una caja de patatas. «Jefe», le dijo a Antoine, «dame la tarea más aburrida». Antoine lo miró y una cálida sonrisa se dibujó en sus ojos. «Pele las patatas, monsieur, muchas patatas». Y Damien empezó a pelar. Se sentó en un banco bajo junto a Mia, que revisaba concentrada las verduras y trabajó metódicamente con el cuchillo. Por primera vez en muchos años, realizaba un trabajo físico sencillo, y eso le proporcionaba una paz increíble. La cocina dejó de ser un campo de batalla. Se convirtió en un hogar. Antoine ya no era el temible jefe, y Damien, el propietario distante, eran un equipo. Olivia ponía música, jazz suave, y trabajaban al son de ella durante horas. Hablaban, reían. Los demás cocineros, al ver este cambio, también comenzaron a descongelarse. Se acercaban a mí, le daban consejos, le enseñaban pequeños trucos profesionales. Ella seguía hablando poco, pero sus ojos brillaban de felicidad. Había encontrado una familia. Damien observaba todo esto y el vacío que había vivido dentro de él desde el día de la muerte de su hermana finalmente comenzó a llenarse. Se dio cuenta de que toda su vida había buscado el control, el orden perfecto, porque temía el caos de la vida. Y esta pequeña niña trajo el caos a su mundo, y resultó ser justo lo que le faltaba. Por la tarde, antes de la cena, terminaron todos los preparativos. La cocina brillaba. En el aire flotaban docenas de aromas increíbles. Todo estaba listo. «Bueno, equipo», dijo Antoine mirándolos. «Mañana es nuestro día más importante». «Lo conseguiremos», dijo Olivia en voz baja. Damien miró a Mia. Ella se acercó a él y, por primera vez en todo este tiempo, le tomó de la mano. «Lo conseguiremos, tío Day», susurró ella. En ese momento se abrieron las puertas del restaurante. En la entrada estaba el portero Mark. Su rostro denotaba nerviosismo. «Monsieur Henderson, los invitados están empezando a llegar. El salón está lleno». El salón del restaurante zumbaba con voces apagadas. En las mesas se sentaban las personas más influyentes de la ciudad. Críticos gastronómicos, editores de revistas de moda, empresarios famosos. Todos ellos estaban intrigados por la misteriosa invitación de Simon Winter. El ambiente
estaba cargado de expectación. En la cocina reinaba un silencio concentrado. El equipo trabajaba como un mecanismo único. Antoine daba órdenes con voz tranquila y firme. Olivia y los demás cocineros se movían con rapidez y coordinación. Y en medio de todo esto, de pie sobre su caja, estaba Mia. No preparaba los platos principales, pero era el corazón de la cocina. Probaba cada salsa, cada ingrediente y daba su veredicto silencioso. Asentía o negaba con la cabeza, y todo el equipo confiaba ciegamente en su gusto. Damien no interfería. Se mantenía al margen y se limitaba a observar, sintiéndose increíblemente orgulloso. Los platos salían al comedor uno tras otro. Primero los aperitivos ligeros, luego la sopa aromática, después el plato principal, la pechuga de pato, que ahora quedaba perfecta. No se oía ni un ruido en el comedor. Los invitados comían en completo silencio, temerosos de romper la magia. Finalmente, cuando se sirvió el postre, Damien supo que era su momento. Tomó a Mia de la mano y salieron al salón. Todas las conversaciones se acallaron al instante. Cientos de ojos se posaron en ellos. Al hombre alto y elegante y a la niña diminuta con un delantal de cocinero que le quedaba grande. Damien se acercó al centro del salón. No necesitaba un discurso preparado. Simplemente habló con el corazón. Buenas noches. Su voz sonaba tranquila, pero todos podían percibir una profunda emoción en ella. Gracias por venir. Hoy no solo han probado la comida, han probado un sueño, el sueño de mi hermana, Lillian. Les contó todo, sobre su talento, su sacrificio, su cuaderno de notas. No intentó ocultar ni embellecer nada. Habló de su culpa, de su ceguera. Pensaba que estaba construyendo un negocio exitoso, continuó. Pero en realidad estaba construyendo un mausoleo, frío, perfecto y sin vida. Y solo esta pequeña niña apretó la mano de Mia. Fue capaz de devolverle el alma. Ella me recordó lo que realmente importa en la vida. Lo importante no es la simetría perfecta, sino el amor, la memoria y el valor de seguir tus sueños. Se calló. En la sala reinaba un silencio absoluto. Y entonces alguien empezó a aplaudir. Otro se unió a él, luego un tercero. En pocos segundos toda la sala estalló en una ovación. La gente se levantó de sus asientos, con los rostros bañados en lágrimas. No aplaudían al dueño del restaurante, aplaudían al padre y a la hija que se habían reencontrado. Cuando los aplausos se calmaron, Simon Winter se acercó a ellos. En sus ojos ya no había cinismo, solo un profundo respeto. Lillian no estaría orgullosa de los platos, dijo en voz baja. Estaría orgullosa de ti. Pasó un año. El sol primaveral iluminaba el letrero renovado sobre la entrada del restaurante más popular de la ciudad. En él se leía, en elegantes letras, en Lillian. El local estaba irreconocible. El interior frío y estéril había dado paso a un diseño cálido y acogedor. Ahora siempre sonaba música suave en el comedor y había flores frescas en cada mesa. En la cocina también se habían producido cambios. Seguía funcionando como un reloj, pero ahora se oía el latido de un corazón en su ritmo. En el centro, junto a la mesa de trabajo de Antoine, apareció una estación de trabajo baja, construida especialmente con madera clara. Detrás de ella, de pie en un pequeño taburete, la pequeña Mia de 6 años hacía magia. Ya no solo probaba. Bajo la supervisión de Antoine, creaba nuevos postres que volvían loca a toda la ciudad. «Vamos, jefe, déjame probarlo». Damien, vestido con un sencillo delantal de cocinero, se acercó por detrás y miró por encima de su hombro. Hacía tiempo que ya no se dedicaba solo a las cuentas. Pasaba la mayor parte del tiempo aquí, en la cocina. Había aprendido a cocinar. No tan genial como su hermana o su sobrina, pero con alma. Encontró paz y alegría en ese proceso. Mia le tendió una cuchara con la nueva crema. «Demasiado dulce, tío Day»,
dijo con seriedad. Hay que añadir un poco de ralladura de limón para despertar el sabor. Damien se rió. Por supuesto, chef, como usted diga. Miró a ella, a Antoine, que observaba su discusión con ternura paternal, a Olivia, que se había convertido en la gerente del restaurante, a todo su equipo, a su familia. Era feliz. Absolutamente, incondicionalmente feliz. Es extraño, pensó mientras probaba la crema con limón. Toda mi vida he temido que alguien rompiera mi orden perfecto, pero resulta que el verdadero orden es el caos. El caos en el que hay amor,